quiero hablarles hoy, en esta mañana, en este momento tan especial, tan sublime que es para nosotros, tan importante que es para nosotros, como lo es nuestra Santa Cena. Quiero hablarles acerca de que Jesús es nuestra bendición. Jesús es nuestra bendición. Nosotros llamamos bendición a todo lo bueno que nos sucede, y es así. Todo lo bueno que nos sucede es una bendición. Entonces, por ejemplo, cuando usted lo ascienden en su trabajo, usted dice, no, mire, quiero contar un testimonio de una bendición. Cuando usted compra su carro, cuando usted compra alguna cosa especial, lo que sea, se gana un viaje, lo que sea, usted dice, quiero contarle la bendición que recibí. Cuando usted es ascendido, usted dice, Dios me está bendiciendo. Cuando los negocios van bien, usted dice, Dios me está bendiciendo, y es así. Eso es una manifestación de la bendición. Tenemos que diferenciar entre lo que es la bendición y lo que es la manifestación de la bendición. La bendición es la fuente, es la esencia, es lo que lo hace a usted especial, es lo que hace que en su vida sucedan cosas buenas. Esa es la bendición. Y el ascenso, el crecimiento, las oportunidades es la manifestación de la bendición. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué es importante que nosotros hagamos esto? Porque hay momentos en la vida donde usted dice, no, me varé. Imagine que esta semana me varé, me pinché y fuera de eso me hicieron un parte. No, yo soy de mala. No, porque uno a veces considera que ciertas cosas no son la bendición. Y si bien es cierto, lo que a usted le sucedió es desafortunado, usted ya es bendecido. ¿Me estoy haciendo entender? Usted es bendecido. Y todos nosotros en Cristo hemos sido bendecidos. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1 versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto significa para nosotros que todo aquel que tiene a Cristo en su vida ya es bendecido. Ya es bendecido. Y la palabra bendición significa que somos libres de la maldición, libres de la muerte, libres del poder del pecado, libres de las ataduras, de la amargura, libres de las cargas para poder caminar con Dios. Y dice la escritura en Hebreos capítulo 5, versículos 9 y 10. Es algo precioso aquí. Estamos hablando esta mañana de que Jesús es nuestra bendición. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, o sea, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Diga conmigo, aprendió la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Diga conmigo, para todos los que le obedecen. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, aquí en estos dos versículos tienen mucha riqueza y mucha riqueza, pero quiero que hablemos esta mañana de por qué Jesús es nuestra bendición. Y por qué cuando nosotros caminamos en Jesús, caminamos en Cristo, también somos bendecidos. Porque los principios de Dios son para tu bendición. Bueno, nadie dijo amén, pero yo creo eso. Los principios de Dios te bendicen. Esos son tu bendición. Eso es tu tesoro, es tu riqueza. Los principios de Dios, porque los principios de Dios expresan la sabiduría de Dios. Hay gente que es ajena a la clase de vida de Dios y por eso experimentan muchos tropiezos, experimentan muchos fracasos, experimentan muchos sinsabores, porque son ajenos de la vida de Dios, ajenos a la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios, la presencia de Cristo en tu vida te bendice.
Esa es tu bendición. De manera que siempre que veas que se abren puertas, que hay oportunidades, que hay crecimiento, que hay impulso sobrenatural, que vienen recursos sobrenaturales, recuerda que no es por ti, es por causa de Jesús que está en tu vida. Amén. Y cuando nosotros revisamos la vida del Señor Jesucristo, descubrimos que Él dejó claro que el propósito de su vida era hacer la voluntad del Padre. Jesús lo dijo en muchas ocasiones. Él dijo en una ocasión, por ejemplo, en Juan capítulo 4, Él dijo: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, ¿qué dijo? Dijo: venga tu reino, ¿y qué más? Y hágase tu voluntad. El éxito en la vida de Jesús y el éxito en la vida de todo cristiano, de todo creyente, de toda persona que ama a Dios, es que aprenda a hacer la voluntad de Dios. Ese es el éxito en tu vida. Ese es el éxito en tu hogar. Ese es el éxito en tu matrimonio, en tus finanzas. Que descubras la voluntad de Dios para ti. Por eso todo hijo de Dios, su anhelo más grande debe ser estar conectado con la voluntad de Dios. Estar conectado con la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena, ¿qué más? Es agradable, ¿qué más? Y es perfecta. Y nosotros necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios, a creer y a confiar en la voluntad de Dios. Aquí en este versículo específicamente, cuando está hablando de Cristo, de Jesús en los días de su carne, es decir, cuando Él vino en carne aquí a la tierra, en el momento más duro, en el momento más difícil, que fue en Getsemaní, horas antes de entregarse y horas antes de morir en la cruz. El apóstol aquí está hablando de esos momentos tan definitivos para Él. Fueron momentos de angustia para Él. Y fue su angustia tan grande que dice que su sudor era como gotas de sangre. Se ha comprobado científicamente, creo que lo hemos ya hablado varias veces, que una persona en un estado de estrés tan amplio, tan grande, puede llegar a sudar sangre. Y el Señor estaba en ese momento de angustia, de ansiedad tan grande, de temor tan grande tal vez. Y Él dijo esto, dijo: Padre, si es preciso que pase de mí esta copa. O sea, Señor, si podemos evitar esto, evitémoslo. Pero dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo que nos muestra a nosotros ese pasaje fue que el Señor Jesucristo confió en el proceso de Dios. Y todo hijo de Dios, todos nosotros, ¿cuántos son hijos de Dios? Todos nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a confiar en el proceso de Dios. ¿No les gustó mucho eso? Dígale que tiene al lado, dígale: debes aprender a confiar en el proceso de Dios. Y en el proceso de Dios, escuchen, el proceso de Dios, tal vez Dios tenga que quitarte cosas. Tal vez en el proceso debes perder cosas. Tal vez en el proceso vas a perder amistades. Tal vez en el proceso tienes que sufrir pérdidas. Tal vez en el proceso vas a sentir que las fuerzas te abandonan. Tal vez en el proceso te vas a sentir desanimado. Pero si confías en tu Padre Celestial y en el proceso en el que Él te lleva, en esos momentos donde no hay fuerzas, en esos momentos donde hay estrés, en esos momentos donde hay cansancio extremo, el Padre Celestial te va a fortalecer. Y a la postre, tu proceso traerá bendición. Dígale que tiene a su lado, por favor, tu proceso. Dígale: tu proceso traerá bendición. Tu proceso traerá bendición.
Y por eso a veces uno dice, pero no, mire, yo empecé a buscar del Señor y no, me vino la mala racha. Una vez una persona me dijo así, vea, yo no buscaba de Dios y todo bien, pero la manera que empecé a buscar de Dios, no, empecé a sufrir una situación, una adversidad, una tras otra. Y entonces me decía, ya me da hasta miedo orar, me da hasta miedo orarle al Señor. Pero a la postre su vida fue bendecida. Porque la fuente de la bendición no es lo que te sucede. Esa no es la bendición. La bendición es Cristo. Y hay cosas que es necesario que Dios limpie en tu vida. No les gustó, no los animó mucho eso. Hay cosas que es necesario que el Señor limpie en nuestra vida. Eso es como, así es el proceso de Dios. Por eso una de las grandes revelaciones que necesitamos nosotros como hijos de Dios es la revelación de la voluntad de Dios. Por eso el versículo dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Es decir, en aquellos momentos de angustia, aunque el Señor Jesucristo ya había hablado de que era necesario que Él muriera y que Él iba a estar 3 días en la tumba y que luego ya Él lo había hablado. Cuando se acercó ese momento, su angustia no fue por la muerte, su angustia no fue por ir a la cruz, su angustia era porque en ese momento, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, Él estaba cargando todos nuestros pecados allí. De manera que en ese momento en la cruz, el Padre Celestial ya no vería en Él a su Hijo. Ya el Padre Celestial en ese momento en la cruz ya no vería a su Hijo amado en quien se complacía, sino el Padre Celestial, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, estaba viendo al borracho, estaba viendo al ladrón, estaba viendo al mentiroso, estaba viendo todo el pecado del ser humano sobre Jesús. Por eso el Padre, cuando Jesús está en la cruz, el Padre le da la espalda a Él. Y por eso es porque el Padre es santo, Él es santo, y Él no puede ver el pecado y no puede tolerar el pecado. Y por eso cuando Jesús está en la cruz, Él ve los cielos cerrados y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? No fue por el hecho de morir en la cruz, fue por el hecho de que estaba cargando todos nuestros pecados sobre Él. Por eso no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, no hay pecado que el Padre Celestial no haya perdonado ya en Cristo Jesús. Por eso la culpa no es de Dios, porque la culpa es un engaño. La culpa es un engaño de Satanás en nuestras mentes y en nuestros corazones. No, usted ya la embarró, no, Dios está pero apartado de usted, ya Dios no lo ama. Y pues hay mucha gente con peso de culpa, de depresión, de amargura, de derrota, porque sienten que sus pecados son tan grandes que el Padre ya no los puede perdonar. Pero la Escritura nos dice para nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la parte donde usted decía amén. Por eso siempre que usted falle al Señor, no se llene de culpa, no se llene de amargura. No diga a Dios, no, ya otra vez le fallé al Señor. No, ya el Señor ya me hasta pena pedirle al Señor que me perdone. ¿Usted sabía que ya no tiene ni siquiera que pedirle al Señor que le perdone? Porque Él ya le perdonó en Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. ¿Y cómo los confesamos? Padre, yo reconozco, Señor, confieso esa mentira que dije, Padre, la confieso. Padre, pero también sé que tú me has perdonado, Señor. Sí, reconozco que la embarré. Señor, límpiame. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi espíritu. Señor, ese mal genio, esa mentira, esos malos deseos. Bueno, en todas aquellas cosas donde nosotros fallamos. Pero es necesario que en nuestro proceso, sí, a veces tendremos tropiezos, fallaremos, porque estamos en proceso. Dígale que tiene al lado, no me juzgues, porque estoy en proceso. Todos nosotros estamos en proceso. Usted no es una obra terminada, usted es una obra en proceso. El Padre Celestial está procesando tu vida para cumplir su propósito. Ahora, este versículo, el versículo 12,
Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este versículo lo que nos está diciendo es que el sacrificio de Jesús fue perfecto, porque fue ofrecido una sola vez y para siempre. Porque en los tiempos bíblicos los judíos tienen una fiesta que se conoce como, no es una fiesta, es un día más bien, ¿sí? Ni siquiera es una celebración, es un día de ayuno. ¿Cuánto les gusta ayunar? Gloria a Dios. Pero es un día de ayuno, y es un día donde ellos se vestían unas ropas ásperas, los religiosos sobre todo, ¿no? Se ponían unas ropas ásperas. Y en ese día de ayuno, ellos en sus casas, había como dos procesos allí, en sus casas o ahí a las afueras del templo, ellos con sus ropas ásperas que les recordaba que el pecado incomoda, que el pecado te lastima, que el pecado es como un yugo, como una carga en tu vida, y hay gente que por eso a veces vive muy irritada. Por supuesto no vinieron hoy a la iglesia, pero viven irritados, cargados, incómodos, porque el pecado te incomoda. Y en ese día de ayuno se conocía como vestido de silicio, se conoce eso, como unas ropas ásperas. Y mientras ellos estaban en aquel día, el día del Yom Kippur, se conoce así ese día, el día del Yom Kippur, o día de la expiación. Ese día ellos ahí con sus ropas ásperas confesaban sus pecados al Señor, se ponían en paz con Dios. En ese día, mientras eso estaba sucediendo afuera, dentro del templo ocurría algo especial. Y era que el sumo sacerdote, en Israel había levitas, había sacerdotes, pero había solo un sumo sacerdote. No podía haber dos ni tres, solo un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, el día del Yom Kippur, tomaba un animal que tenía que ser un animal perfecto, un macho sin defecto, un macho de un año hacia arriba, porque cuando el macho alcanzaba la mayoría de edad. Ese animal se tomaba la sangre y se entraba al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca de Dios. Solo una persona y una vez al año podía entrar a ese lugar. Nadie más lo podía hacer. Ni siquiera no, es que, oiga, ¿usted qué está haciendo ahí? No, es que va a limpiarle el polvo al arca, es que está como empolvada. Nadie podía entrar ahí. Solo el sumo sacerdote, una vez al año. Y entonces el sumo sacerdote, mientras todos estaban allá afuera confesando sus pecados con su traje de silicio, el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Entraba a ese lugar y ofrecía y derramaba la sangre de aquel animal sobre la tapa o propiciatorio del arca del pacto. El arca del pacto tenía más o menos unas dimensiones entre 1 metro y 1,50 m y entre unos 80, 90 centímetros. El arca no era muy grande. Normalmente nosotros pensamos que el arca era una cosa así grandísima. No, el arca no era muy grande. Y él ofrecía allí el sacrificio. Y si el sacrificio era acepto delante de Dios, entonces el sumo sacerdote salía con vida de ese lugar. Y cuando el sumo sacerdote salía con vida de ese lugar, ahí sí era una fiesta, porque ¿qué significaba? Que el sacrificio había sido acepto por Dios. Ahorita voy a hablar un poco de esto. Había sido acepto por Dios. Si el sumo sacerdote, y entonces se formaba una fiesta porque era un día de perdón. ¿Y qué significaba el perdón para ellos? Que si Dios les perdonaba, ese año sería un buen año para ellos. Lo tremendo es que no era un sacrificio una sola vez, sino todos los años el sumo sacerdote, todos los años tenía que hacer lo mismo. Por eso nosotros nos bendice la persona por eso los judíos anhelan el templo. Los judíos anhelan el templo, ahora que estamos hablando de los últimos tiempos, etcétera. Ellos anhelan el templo porque ellos anhelan reanudar sus sacrificios, anhelan reanudar su ofrenda al Señor por el perdón de sus pecados. Ellos lo anhelan.
Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo ofreció su sacrificio y fue un sacrificio perfecto. Número uno, porque Jesús era el primogénito. Como el cordero. El cordero tenía que ser el primogénito. Jesús era el primogénito. El cordero tenía que ser mayor de 1 año, o sea, en su mayoría de edad. Jesús empezó su ministerio a los 30 años, que era la mayoría de edad. Era un animal, el cordero tenía que ser sin defecto, es decir, no podía ser ni tuerto, ni que le faltara un diente, ni una pata, ni cojo. Jesús fue perfecto porque su obediencia, mire lo que dice el versículo aquí, dice, y habiendo sido perfecto, dice, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Es decir, Jesús era perfecto. Era perfecto, sin pecado, sin mancha, completamente íntegro. Y Él ofreció su sangre por nosotros una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre. Así que usted no necesita volver a ir a confesar sus pecados a un hombre. Usted no necesita añadir a eso absolutamente nada más. No es que yo le fallé tanto a Dios, le he fallado tanto que voy a ponerme unos frijoles en los pies para que el Señor vea que yo estoy arrepentido. Usted no necesita nada de eso. La Biblia enseña, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Amén. Entonces el sacrificio de Jesús fue perfecto. Pero si bien es cierto, el animal que ofrecían era perfecto, no siempre fue acepto. No siempre fue acepto. Pero el sacrificio de Jesús no solo fue perfecto, sino fue acepto. Y quiero que escuche esto. Dice el versículo, aquí el versículo dice, el versículo 12, escuche. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice que ¿cómo está Jesús? Sentado a la diestra de Dios. Dice sentado, ¿qué significa? ¿Cómo hay que sentado? Quiero que escuche esto. Dice que es sentado porque no fue solamente un sacrificio perfecto, sino acepto. Porque quiero que entienda esto, en el lugar santísimo, lo único que había era una mesa y el arca de Dios allí. No habían sillas. De manera que el sumo sacerdote, cuando entraba a ese lugar, no podía sentarse. Durante el sacrificio no podía sentarse. No podía descansar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que el Señor Jesucristo entró a la presencia del Padre y se sentó. Lo cual significa que ese sacrificio fue total y perfecto. Que Él todo lo hizo por ti. Todo está hecho por ti y para ti. Y por eso lo único que resta es que seas lleno de Él. Te llenes de Cristo para que vivas de acuerdo a su voluntad. Y esto habla de nuestro estilo de vida. Pero también para que vivas en su propósito. Y esto habla de tu servicio a Dios. Él lo hizo todo por nosotros. Pagó un precio y un precio alto. ¿Cuál fue ese precio? Sí, su sangre se derramó en la cruz. Pero el precio fue su separación del Padre por causa de nuestros pecados. Eso es un precio alto, muy alto. Sabiendo que todos mis pecados no los puedo poner en una piedra, no los puedo depositar en una persona, en un sacerdote, o no los puedo compensar subiendo a Monserrate o poniéndome frijoles en los pies. Sino que lo único que debía hacer era poner toda esa carga, todo ese peso de dolor, de conciencia del pecado en Jesús. Porque Él no solamente me limpia, sino que Él me restaura. Y muchos de nosotros en muchos momentos de nuestra vida tendremos que lidiar con la culpa, tendremos que lidiar con la acusación, tenemos que lidiar con la inseguridad de acercarnos a Dios. ¿Será que Dios sí me oye? Una vez una señora me dijo, es que a mí me da pena pedirle tanto a Dios porque es que yo le fallo tanto.
Le fallo tanto que la verdad me da vergüenza pedirle a Dios. Yo le decía, mira, si tú tienes vergüenza de pedirle a Dios es porque no lo conoces. Porque cuando el Padre Celestial te ve, Él no te ve a ti despeinado o despeinada, o ese mal geniado, o esa persona insegura. Él ve en ti a Jesús. Él ve en ti a Cristo. Y por eso tenemos acceso al Padre. Y ese sacrificio de Jesús, hemos dicho, número 1, que fue perfecto. Número 2, que fue propicio o acepto. Y número 3, que es extensivo. Significa que nos alcanza a todos nosotros. Nos ha alcanzado. El versículo 14 de Hebreos 10, 14 dice: porque con una sola ofrenda, Hebreos 10, 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con cuántas ofrendas? Una sola ofrenda. ¿Nos hizo cómo? Perfectos. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted va al Padre y usted va ahí todo cargado, todo preocupado, todo angustiado, el Padre ¿sabe qué ve? Ve a un hijo amado. Él ve un hijo amado. Él cuando te ve, ve a un hijo amado. Le dice: hijo, te amo. Por eso cuando ustedes, los que somos padres, lo podemos entender mucho mejor. Que cuando usted ve a su hijo, usted no dice: no, ese hijo tan feo que me salió, no, mire ese hijo. Sino cuando usted ve a su hijo, usted ¿cómo lo ve? Hermoso. Usted dice: Señor, yo debería ser un macho reproductor. Mire esa belleza que salió ahí. Porque así vemos nosotros los padres a los hijos, hermosos, sin mancha, sin defecto, perfectos. ¿Sí? Es el diablo ahí que usa a veces a un imprudente que, oiga, usted se dijo como que lo hizo como sin ganas usted, ¿no? Pero nosotros como padres, ¿cómo vemos a nuestros hijos? Perfectos. De hecho, escuche lo que dice Efesios 1:3. Dice la escritura: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Nos hizo qué? Aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo, Jesús. Nos hizo aceptos. Por eso usted puede aprender, por eso usted puede depender de Dios. Por eso usted puede confiar en Dios. Por eso usted puede esperar en Dios. Porque usted es una persona acepta para Él, una persona amada para Él. Usted siempre será bienvenido en la presencia de su Padre. Siempre será bienvenido en la presencia de su Padre. Y me llama la atención que Hebreos nos haya explicado esto. Porque los hebreos, que eran judíos, tenían la mentalidad del templo, del sacrificio, del sacerdocio, del sumo sacerdocio, de los sacrificios. Pero él les tiene que explicar esto. Y les dice: mire, usted ya no necesita esperar un año para que sus pecados sean perdonados, porque en Cristo sus pecados ya fueron perdonados. Usted no necesita un sumo sacerdote que entre y corra el velo para entrar a la presencia de Dios. Por usted ya no necesita un sumo sacerdote, porque ya lo tiene. Ese sumo sacerdote es Cristo. Y usted ahora tiene acceso al Padre. Si esa verdad no es suficiente para que nosotros seamos libres de la preocupación, de la angustia, del desánimo, de la culpa, de la inadecuación, de los temores, si eso no es suficiente, no sé entonces qué te va a liberar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque Él mismo dijo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando nosotros confesamos a Jesús y aceptamos a Jesús, dice la escritura, somos salvos. Dice el versículo aquí que estábamos leyendo, Hebreos 5 versículos 9 y 10. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que es mi invitación en esta mañana que nosotros podamos entender que Jesús es nuestra bendición. No es ni su ascenso, ni que, no, qué bendición, me subieron el sueldo. O no, qué bendición, vamos a tener un hijo. Sí, todo eso es la manifestación de la bendición. Quiero hacerme entender allí. Pero aunque usted no tenga esa clase de cosas que le sucedan, no, pastor, a mí antes de subirme el sueldo me lo bajaron. Más allá de eso, usted es bendecido en Cristo Jesús. Yo quiero que oremos, quiero invitar a los chicos de alabanza para que nos vayamos preparando para la oración, pero el regalo más grande que usted tiene es la salvación. Es el regalo más grande. Porque la salvación implica, número uno, una vida en esta tierra. En esta tierra tenemos acceso al Padre. En esta tierra usted tiene acceso al Padre. Usted tiene acceso al Padre Celestial. ¿Qué le afana a usted? ¿Qué le aflige? ¿Qué le hace sentirse culpable, angustiado, preocupado? Háblelo con el Padre en esta mañana. Háblelo con el Padre Celestial en esta hora. Dijo el Señor Jesucristo, dijo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Qué le preocupa? ¿Le preocupa el presente? ¿Qué le preocupa? ¿Le preocupa el futuro? ¿Qué le preocupa? ¿Le preocupa la muerte? ¿Las deudas? ¿Qué le preocupa a usted? Y mi consejo es, en lugar de hablar de todo eso con usted mismo, porque nosotros todos los seres humanos tenemos un diálogo interno, ¿sí o no? Es decir, todos los seres humanos hablamos con nosotros mismos. No, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ¿y ahora qué, para dónde vamos? No, esto está. En lugar de hablarlo con usted mismo, háblelo con el Padre Celestial. Háblelo con su Padre Celestial. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.